Vamos a acomodar un poco esto. Creo que ahí está bien. Hola, hola mis queridísimos amigos. Sean muy bienvenidos a mi canal El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Bueno, hay muchos aconteceres que están pasando hoy en día a nivel mundial. Y me imagino que para nadie les es desconocido que en todas partes, en las noticias, los que ven televisión aún, o en todas partes se habla del famoso objeto interestelar llamado, que tiene un nombre muy singular y muy particular, Atlas 3I. El Atlas 3I. Justamente de eso quiero abordar en mi canal, porque cuando yo supe de esta noticia, o de este acontecer, mejor dicho, me llamó mucho la atención, muchísimo, el nombre. El nombre me llamó muchísimo la atención. Y como ustedes saben, mis seguidores, los que siguen este humilde canal, acá se habla de energías. Y no solamente de energías, tratamos de decodificar la realidad existente de un modo muy particular, de un modo más que de un modo, desde el punto de vista de la metafísica. Entonces, de eso se trata la charla de hoy, mis queridísimos amigos del canal. Vamos a decodificar el nombre y qué hay detrás del objeto interestelar que sigue una trayectoria muy inusual, que todos los ojos del mundo están puestos en este objeto interestelar Atlas 31. Bueno, dicho todo este preámbulo, nos vamos con todo. Bueno, como les dije, tengo que partir diciendo que me llamó profundamente la atención el nombre de este objeto, que dicen, comillas, dicen que es un cometa. Dicen que es un cometa, porque todavía no hay una claridad, no se ponen de acuerdo los astrónomos del mundo, ¿no? Partiré diciendo que fue identificado el 1 de julio en mi amado país, Chile. En el observatorio El Sauce, en Río Hurtado, que queda en la región de Coquimbo, Chile, ya lo dije, con el telescopio Atlas. Por eso, como fue identificado con el telescopio Atlas, le pusieron Atlas. Y aquí empezamos a meternos en el mundo energético, en el mundo, diría yo que las casualidades no existen, y vamos a ir decodificando muchas cosas extraordinarias que me parecen extraordinarias y que no pueden ser casuales. Disculpen el ruido que hay afuera, por favor, hay unos autos pasando. En fin, entonces retomo. Ya dije que fue identificado el 1 de junio en Chile en el observatorio El Sauce, en Río Hurtado, región de Coquimbo, Chile, con el telescopio Atlas. Pero, ahí está el pero, si nos trasladamos al año 2022, en el observatorio La Silla, se encontraba haciendo trabajo de investigación un astrónomo inglés junto a un alumno. Y resulta que este astrónomo inglés
lo encuentran muerto en extrañísimas circunstancias. En medio del desierto, por supuesto, cerca del observatorio donde él estaba haciendo sus trabajos con este alumno de investigación. Y yo me pregunto, y tiro la pregunta, ¿habrá visto algo este astrónomo en el observatorio La Silla? Porque fue encontrado muerto en medio del desierto, cerca del observatorio, por supuesto, pero en extrañísimas circunstancias. Y resulta que ellos acá dicen, la ciencia oficial dice que fue este cometa llamado Atlas, fue identificado recién el 1 de junio del año 2025. Entonces yo digo, ¿será real que los astrónomos recién captaron a este cometa el 1 de julio del año 2025 en la actualidad? O, tiro la pregunta, ¿lo habrá visto este astrónomo inglés en el año 22? Y nos lo están ocultando por alguna curiosa razón. Yo tiro la hipótesis, que cada uno en sus casas haga lo pertinente. Sigamos. Se los dije al principio de esta charla que el nombre Atlas me pareció muy, no sé, algo me decía mi intuición que averiguara, metafísicamente hablando, desde el mundo de las energías, qué significaba Atlas. Pero aquí vamos a decodificar la información que daré a continuación desde el punto de vista de la mitología, de la simbología y desde el poder. Mitos, símbolos, poder. ¿Qué tendrán que ver con el nombre de este objeto interestelar, Atlas? Escuchen. En la mitología griega, Atlas era un titán. Los titanes, para aquellos que no saben, yo siempre digo, uno no tiene por qué saber todo, los titanes eran dioses gigantes, inmortales. Vamos haciendo el desglose o la decodificación. Era un titán y los titanes eran dioses gigantes inmortales. Resulta que este supuesto cometa es gigante. Y aquí dicen que Atlas era un gigante inmortal. Se dice que este objeto, el Atlas 3I, viene de fuera de la galaxia. Por eso es interestelar. Y que es más antiguo que el propio Sol. O sea, inmortal, yo lo asocio con ¡wow! O sea, viene de los confines del universo. O ni siquiera del universo. Ya no sé cómo llamarlo porque lo mío no son los astros. Yo estoy decodificando algo que me parece curioso por decirlo menos. Entonces, en la mitología griega, repito, Atlas era un titán y los titanes eran dioses gigantes, como lo es este gran astro, porque tiene unas dimensiones apoteósicas. La cola de este cometa mide, es que es una cosa, ni siquiera voy a dar cifras, porque los que siguen de cerca esta noticia
Un día dan una noticia, al otro día la cambian. Dicen muchas cosas, que es cierto, que no. Habrá desinformación. Cada uno saque sus propias conclusiones. Sigamos. Entonces, eran dioses gigantes inmortales que gobernaban el cosmos. Estos titanes llamados, el titán llamado Atlas, que gobernaba el cosmos. Y Zeus, el dios Zeus, también un conocidísimo dios de la mitología griega, lo castiga a este titán Atlas por rebelarse contra los dioses y el orden establecido. Por rebelarse contra los dioses y el orden establecido. Sujetando el peso del mundo durante toda la eternidad. Ese era el castigo que le otorga el dios Zeus por rebelarse contra los dioses y el orden establecido, este titán llamado Atlas. Entonces Zeus le dice, vas a sujetar el peso del mundo durante toda la eternidad. ¿Ya? Durante toda la eternidad. Y dicen que esto es más antiguo que el Sol. Sigamos. Ahora vamos a hablar del poder de este titán, llamado Atlas, igual como se llama el objeto interestelar. El poder de este titán radicaba en su increíble fuerza física. Y yo digo, este objeto, que es de proporciones, tamaño gigantesco, que dicen que es un cometa, todavía no se ponen de acuerdo los científicos, anda a velocidades nunca antes vistas en la historia de la astronomía. Y aquí en el poder digo que investigué que el poder de este titán, de Atlas, que es coincidencia que le ponen Atlas a este cometa, que el poder de este titán radicaba en su increíble fuerza física. Y no es una fuerza brutal lo que contiene este astro que ya entró, dicen, en la órbita de la Tierra. Y que en octubre, a finales de octubre, va a pasar muy cerca del Sol. Sigamos. Símbolo. Ahora vamos a hablar al simbolismo. El nombre Atlas, volvemos que es el nombre del cometa, por eso estamos decodificando información. Atlas simbolizaba la resistencia, ya que fue condenado a cargar el peso, yo lo dije anteriormente, el peso de los cielos. Atlas, el titán, fue condenado a cargar el peso de los cielos sobre sus hombros. ¿Y este cometa, dónde se está viendo? ¿Aquí abajo, en la Tierra? ¿O en los cielos se verá próximamente? Por supuesto que va a andar muy cerca, va a rodear el Sol. O sea, simbolizaba la resistencia, Atlas, el simbolismo, ya que fue condenado a cargar el peso de los cielos sobre sus hombros. Y esto no es nada. Este titán de nombre Atlas, igual que este cometa, era el padre de muchas estrellas. Si ahondamos en el mundo de la astronomía, el Sol es una estrella.
hay estrellas muertas también, o sea, soles apagados. Y aquí dice, era el padre de muchas estrellas. Entonces, vamos haciendo la decodificación. Cometa, cielo, estrellas. Bueno, sigamos. Atlas también viene de Atlante, o sea, tenía que ver con la Atlántida perdida. A esto es para alucinar. Parece ficción. Entonces, el nombre Atlas, que reitero, es el nombre del cometa en cuestión que estoy decodificando la información, también el nombre Atlas viene de Atlante. ¿Y quién eran los atlantes? Eran los habitantes de la Atlántida perdida. Y que con el paso, ¿qué fue lo que pasó con la Atlántida perdida? Según la leyenda, lo que terminó con la leyenda de la Atlántida perdida fue que cayó un gran astro a la Tierra. Y eso destruyó la Atlántida, según la leyenda. Y la caída de este gran astro causó una gran desestabilización, en los polos de la Tierra, en los polos terrestres de la Tierra. Y esto desencadenó, por supuesto, una gran variación en el clima de la Tierra. Y los atlantes se tuvieron que ir movilizando porque el clima de la Tierra, debido a la caída de este gran astro, fue mutando el clima, fue cambiando. Entonces ellos se fueron desplazando por muchísimos lugares del globo. Hay que mencionar que los atlantes poseían una tecnología muy, muy avanzada. Y por eso ellos dejaban huella de su existencia, dejando en cada lugar que habitaban, porque se esparcieron producto de la caída de este astro, ellos, para dejar una huella de su presencia, ponían pirámides. Esto es asombroso, porque ellos poseían, los habitantes de la Atlántida perdida, una gran tecnología. Y por eso, repito, dejaban huella de su existencia, dejando en cada lugar pirámides. Las pirámides no son solo del antiguo Egipto. Hay pirámides esparcidas alrededor de todo el globo, de todo el mundo. Entonces, esta historia, que está muy mal contada para mantenernos en una ignorancia y que no podamos decodificar más información, que esa información a su vez lleva a conocer que no estamos solos en el universo, que habían otros antes que nosotros que no eran que el humano no fue el primer hombre en el planeta, que habían otros seres no humanos antes que nosotros. Sigamos con esto apasionante de la Atlántida. Entonces, ellos poseían una gran tecnología y esparcieron, producto de este astro que cae, sus pirámides por todo el globo, porque ellos se fueron
se fueron desplazando por este cambio de los polos que provocó un clima extremo. Por eso las pirámides no solamente están en el Antiguo Egipto, por eso están en Sudán, en Guatemala, en México, en Asia, en Camboya, en China, en Europa, en Italia tú encuentras, Perú, Rusia y la muy controvertida Antártica. Sí, amigos, lo que escuchan, se han encontrado pirámides debajo de los hielos en la Antártida. Así como lo escuchan. Eso no va a salir en ninguna noticia, por supuesto. Van a decir que son teorías de conspiración. Pero hay puntos exactos donde están estas pirámides, debajo de los hielos. Y cuando los hielos se han derretido, se han observado estas pirámides. Pero otro día hablaré del misterio de las pirámides. ¿Ok? Ahora lo que nos compete es el objeto interestelar Atlas 3I. ¿Ok? Entonces, por eso hay pirámides en todas esas partes que nombré anteriormente: Perú, Rusia, Asia, Camboya, China, etcétera, México, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la Antártida. Porque las pirámides nunca fueron tumbas. Nunca fueron tumbas. Eran máquinas. Les dije que los atlantes poseían una tecnología muy avanzada. Entonces, ¿qué eran las pirámides? Eran unas máquinas, literal, de tecnología avanzadísima, muy avanzada, cuyo propósito era prolongar, escuchen bien, prolongar la vida del faraón. En otras palabras, que éste accediera a la inmortalidad. ¿Por qué? Simple. Porque los faraones tenían un ADN diferente al ADN humano. O sea, la figura del faraón no era humana. Por eso tenían otro ADN. O sea, yo aquí he hablado de los seres con alma y de los seres sin alma. Otro día también hablaré del grupo RH negativo. En fin, que tiene mucho que ver con las pirámides. Pero no nos desviemos del tema que nos compete hoy día. Entonces, los construyeron los atlantes dichas pirámides porque los atlantes tampoco eran seres humanos. Tenían otro ADN, el famoso ADN del RH negativo, que lo tiene muy poca parte, la minoría de la población tiene este grupo de sangre, siendo que todos somos humanos, ¿no? A ver, ¿hay alguna explicación? Claro, por supuesto. Los científicos dan muchas explicaciones, pero son bobadas porque en realidad esto va mucho más allá y tiene que ver literalmente con el campo de la metafísica, del origen de la historia de la humanidad y de centrarnos lisa y llanamente en el punto central, que es que los primeros habitantes de la Tierra no fueron de origen humano. Sigamos, porque es un tema alucinante, pero es para otra charla. Insisto, pero tengo que nombrarlo. Entonces, resulta que eran máquinas de tecnología muy avanzadas para que el faraón accediera a la inmortalidad, ya que tenía un ADN que no era humano. Para acceder a la inmortalidad, ponían a un sujeto humano ¿y cómo operaba esta máquina de tecnología muy avanzada? Operaba
mediante la vibración del sonido, la frecuencia. ¿Ok? El ADN humano, para sostener un alma, ¿ya? Tiene una cierta vibración. Y eso se lograba al interior de las pirámides. Esa vibración, a su vez, era movida. ¿Qué provocaba la vibración? ¿De dónde salía esa vibración? Se preguntarán muchos de ustedes. Esa vibración provenía del agua. El agua es información. El agua vibra. Y esa vibración hacía que el ánima o alma entrara al contenedor o cuerpo. Contenedor es lo mismo, cuando digo contenedor me refiero a un cuerpo. Entrar al contenedor o al cuerpo del faraón que no tenía ánima y se anclaba ahí mediante la vibración. Yo sé que parece ciencia ficción. Sigamos. Y así prolongaba la vida del faraón. Por eso la leyenda, lo que nos cuentan, la historia mal contada, digo yo, es que los faraones vivían, cada faraón vivía más que el otro. Porque claro, al hacer este experimento en esas máquinas de tecnología avanzada puesto por los atlantes, ellos accedían a la inmortalidad. ¿Por qué les interesaba esto? Porque a diferencia del ser humano, el ser humano al tener ánima, al tener alma, es inmortal. El alma, amigos, el alma consciente es inmortal. A eso querían acceder los faraones que no tenían ADN humano. Sigamos. Y todo esto, ya lo dije, un punto no menor, un punto importante, era mediante la vibración del agua, que ya lo dije. Ahora nos vamos, todo esto respecto a, por supuesto, a el objeto interestelar Atlas 3I. Sigamos. ¿Cuál era el poder del titán Atlas? Era su fuerza inmensa. ¿Qué trae este cometa? Una fuerza increíblemente inmensa. Y una característica del titán Atlas era que poseía 4 brazos. 4 brazos. 4 brazos. Si nos vamos a la India, encontraremos la famosa Trinidad de los Vedas, que está dada por Brahma, que es el creador del universo, Vishnu, que es el conservador del universo, y el dios Shiva, que es el destructor. Pero acá se da una gran casualidad, amigos del canal, que el dios Vishnu, o sea, esta trinidad de los Vedas, que está dado por Brahma, Vishnu y Shiva, da la casualidad que Vishnu tiene 4 brazos, que el dios Shiva, que es el dios destructor, también tiene 4 brazos, al igual que el titán Atlas. ¿Cómo podríamos decodificar esto? Como que este astro que viene es un astro
destructor tal vez. Acá no se trata de dar miedo en el canal, para nada. Pero miren qué casualidad que este ser de la mitología griega llamado Atlas, que es el mismo nombre que tiene el cometa Atlas 3I, tenía 4 brazos. El dios Vishnu de la India, 4 brazos, que era el dios conservador, el que conservaba el universo. Y el dios Shiva era el destructor del universo, que también tiene 4 brazos. O sea, Vishnu, Shiva. Y la figura de Titán, y la figura de Titán no, y la figura de Atlas 3i también tiene 4 brazos. ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sigamos. Entonces, Brahma, Vishnu y Shiva, el dios Shiva, conformaban o representaban, mejor dicho, la Trimurti. ¿Qué significaba la Trimurti? Trimurti significaba la triple deidad suprema del hinduismo. Escuchen bien, en que las funciones cósmicas de creación, preservación y destrucción se personificaban como una triada de deidades. Triada, 3. Ya le nombré las deidades. Brahma, el dios Brahma, que es el creador. Vishnu, que es el conservador del universo, que poseía 4 brazos. Y el dios Shiva, que es el destructor, que también da la casualidad que poseía 4 brazos. Sigamos. Entonces, triple deidad. Entonces, la Trimurti representa, lo repito, la triple deidad suprema del hinduismo, en que las funciones cósmicas de creación, preservación y destrucción se personifican en una triada de dioses. Ya dije cuáles eran los dioses. Si nos vamos al plano de la metafísica o de las energías, que es lo que a mí me interesa, y creo que a ustedes también, porque si no, no estarían en este canal. El dios Brahma, que representa la creación, viene a personificar el alma o el ánima. El dios Vishnu, que es el dios de la preservación, viene a representar la mente. Y el dios Shiva, que es el dios de la destrucción, viene a personificar el espíritu. Entonces, repito, Brahma, el dios Brahma de la creación, está dado por el ánima o el alma. El dios Vishnu, el de la preservación, por la mente. Y el dios Shiva, el dios de la destrucción, está dado por el espíritu. Ánima, mente y espíritu también forman una tríada. Y esto conforma la Trimurti. Triada de dioses. Ahí tenemos el concepto trino del universo. El universo, nuestro universo es dual. Tenemos, siempre lo digo, dualidad, oscuridad, luz, oscuridad, rico, pobre, alto, bajo, etc. Esa es la dualidad.
Nuestro universo es dual. Ahí hay ejemplos claros de la dualidad. Pero todo el universo resulta que no está construido en base al número 2, sino que todo surge a partir del número 3. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tridimensional que está formado por 3, por el 3. Está formado, entonces, no, repito. Ahí tenemos el concepto trino del universo. Nuestro universo es dual, ya puse el ejemplo. Luz, oscuridad, rico, pobre, alto, bajo, etc. Pero todo el universo no está construido en base al número 2, sino que todo esto surge a partir del número 3, porque vivimos en un mundo tridimensional que está conformado por 3 componentes virtuales. 1, por el vector de la energía. 2, por el vector del espacio. Y número 3, por el vector del tiempo. ¿Les suena? Energía, espacio y tiempo son los 3 componentes virtuales. 3 componentes virtuales. Por eso repito que nosotros vivimos en un mundo tridimensional con 1, 2, 3 componentes virtuales, que 1 sería el vector, lo repito, de la energía, 2 el vector del espacio y 3 el vector del tiempo. Todo se basa en esos 3 vectores: energía, espacio y tiempo. Todo en este holograma de tercera dimensión se basa, repito, porque esto es muy importante, en el espacio, en la energía y en el tiempo. Y dentro de estos 3 vectores, energía, espacio y tiempo, es donde se desarrolla nuestro mundo. ¿Ok? No me he apartado del tema de Atlas 3i por si acaso. Para nada. Entonces, bajo este concepto, cada uno de estos 3 vectores o ejes dimensionales, porque son ejes dimensionales, la energía, el espacio y el tiempo son ejes dimensionales. Se caracterizan y se diferencian de los otros 2. La energía corresponde a nuestra mente. El espacio vendría a corresponder a nuestro espíritu. Y el tiempo vendría a corresponder a nuestra alma o a nuestra ánima. Esto es increíble. La energía la da la mente. Para hacerlo más fácil aún, piensen en la mente. La mente es energía pura en movimiento. El espacio es el vector. El vector del espacio está dado por el espíritu. Y el vector del tiempo está dado por el alma. El alma no sabe del tiempo. Por eso es inmortal. ¿Ok? Sigamos. Esto es alucinante. El dios Shiva, ya les dije que representaba la destrucción,
a la destrucción. Y aquí van a flipar, como dicen los españoles. ¿Por qué van a flipar? Escuchen bien. Porque resulta que la estatua del dios que representa al dios Shiva, literal, amigos del canal, el dios que representa a la destrucción, que posee 4 brazos, está en el CERN. No lo pronuncio muy bien porque lo mío siempre no es la pronunciación. Se encuentra, repito, esa estatua que representa la destrucción del dios Shiva, se encuentra en el CERN. CERN, que es el CERN. El CERN es el mayor laboratorio de física del mundo, ¿ya? ¿Y por qué esa estatua se encontrará ahí? Se preguntarán muchos. Bueno, esa estatua fue un regalo de la India para celebrar su asociación con el CERN, que es el mayor laboratorio de física del mundo. ¿Cuál es la importancia del CERN? La partícula de Dios o el bosón de Higgs fue el descubrimiento más famoso del CERN y fue posible gracias al Gran Colisionador de Hadrones. ¿Qué es el Gran Colisionador de Hadrones? Es un acelerador de partículas, es el acelerador de partículas más grande del mundo, más grande y potente del mundo. ¿Ya? Ustedes pueden investigar ahí porque es alucinante, pero la decodificación de todo esto de Atlas, del cometa Atlas 3i, yo digo, qué curioso que en el CERN, que es el mayor laboratorio de física del mundo, se encuentre una particular estatua donada, regalo de la India, para celebrar su asociación con el CERN, pero resulta que no es cualquier estatua, y en un centro en el mayor laboratorio de física del mundo, pero resulta que da la casualidad, que no existen las casualidades, esa estatua no es cualquiera, es la representación del dios Shiva, amigos, que representa la destrucción. Y resulta en el mayor laboratorio de física del mundo, donde trabajaban con el Gran Colisionador de Hadrones, que es un acelerador de partículas más grande y potente del mundo. ¿Para qué? Para encontrar estos locos, no puedo decir otra cosa, pagados por los gobiernos del mundo, porque no son científicos normales, bajo ningún punto de vista. Querían encontrar la partícula de Dios. ¿Qué es eso? O el bosón de Higgs. Y lo encontraron mediante el acelerador de partículas, ¿ok? Que era el colisionador de hadrones que lo mencioné anteriormente. Resumiendo, por si encuentran que esto no tiene nada que ver con Atlas, recuerden, decodificar es como hallar las piezas de un puzzle. Hallar las piezas de un puzzle, de un gran puzzle. Es un gran acertijo la decodificación. Entonces nos hemos metido en el mundo, en muchos temas que en mi humilde opinión tienen que ver con esta decodificación, que es el nombre tan curioso, Atlas. El mismo nombre de este titán que mencionaban la mitología griega. Resumiendo, Atlas, yo creo que no es un simple nombre puesto al azar. Igual que el nombre del observatorio
acá me salgo del contexto del cometa Atlas. Ustedes saben que en Chile, en el norte de Chile, que en el norte de nuestro país, hay un observatorio que se llama ALMA. ¿Por qué escogen esos nombres para los observatorios? ¿No lo encuentran curioso o raro, por decir lo menos? ALMA, un observatorio ALMA, el alma humana, que es trascendente e inmortal. Se las tiro nomás. Y resulta que ahora este astro, que están todos los ojos puestos en él, se llama Atlas. Y es un titán de fuerza mayor, que fue castigado por el dios Zeus, que le dijo: tú cargarás en tus hombros con el cielo. Era el padre de las estrellas, según la mitología griega. Tenía 4 brazos, era el único titán que tenía 4 brazos, al igual, lo nombré, que el dios Shiva de la India, que es el dios que representa la destrucción. No quiero decir con esto que este astro, que le dicen que es un cometa, va a destruir el mundo ni nada parecido. Pero miren que hay similitudes, ¿ya? Y resulta que también tiene que ver con la Atlántida perdida. Atlas viene de Atlante, de la famosa leyenda de la Atlántida perdida. Y les hablé de la Atlántida, que era muy evolucionado en cuanto a tecnología, y que eso eran las pirámides. Y les hablé de las pirámides, pero lo que representaban las pirámides. Pero para terminar, queridísimos amigos, resumiendo, mejor dicho, diré que Atlas, repetiré, miren, el comienzo. Atlas no es un simple nombre puesto al azar, dado igual que el nombre del observatorio ALMA. ¿Se lo habían planteado alguna vez ustedes? En el norte de Chile. Este astro extrañísimo viene justo, esto es una apreciación, bueno, muy intuitiva, a nivel muy intuición, pero se las quiero ofrecer. Este astro extrañísimo viene justo cuando la humanidad está pasando por muchísimos conflictos internos. Dejemos de lado las guerras, las hambres, las hambrunas. ¿Ya? Porque la humanidad está viviendo un caos interno, muchos conflictos internos. Cuando hablo de muchos conflictos internos me refiero a nivel de alma, conciencia y espíritu. Ese es el dolor de la humanidad actualmente, el dolor de parto, diría yo. Ese es el gran dolor que tiene la humanidad actualmente, que no entiende nada de nada, está sumida en una vorágine tecnológica que está tontando sus almas, sus cuerpos, sus mentes, porque así lo quieren los gobiernos del mundo. Quieren una población ignorante y tonta. Entonces, llega justo este astro porque, claro, en el mundo de la astronomía siempre se han visto cosas en el universo, por supuesto, pero esto rompe todos los cánones establecidos por la física celeste. No lo digo yo, lo dicen los astrónomos, y por supuesto yo doy lo que me parece a nivel metafísico y de decodificar la realidad del nombre, que me pareció extrañísimo, como me parece extrañísimo el nombre de un observatorio de nombre ALMA.
Entonces, hay conflictos internos a nivel de humanidad, del alma, a nivel alma, conciencia y espíritu. Y el que no ve eso quiere decir que está muy ciego. Bueno, obviamente los conscientes nos damos cuenta de estos dolores de parto de la humanidad. Lo que acongoja a esta humanidad sufriente, porque es una humanidad sufriente. Ellos no se dan cuenta, por supuesto. Son como robotitos, como robots, como entidades sin alma que pululan en esta sociedad como si nada. Pero, y esta sociedad está pasando por un fuerte incremento del ego. ¿Se han fijado ustedes con los celulares, todos sacándose fotitos? La sociedad se ha convertido en una sociedad muy egoica, con un fuerte incremento del ego y pérdida de los valores de la vida, que lo están llevando a su propia autodestrucción. Y en el mundo de la metafísica yo siempre he dicho, como es adentro, es afuera o es allá arriba. Y yo digo, termino la decodificación diciendo, ¿no vendrá a representar este gran astro nuevamente esa dualidad? Porque nosotros somos los creadores del universo. Nosotros creamos la dualidad, ¿para qué? Lo he hablado en el canal. Para adquirir conciencia del ser. Para la adquisición de la conciencia. Entonces yo digo, justo este astro viene en estos momentos cruciales en la historia de la humanidad. La humanidad nunca antes se ha visto sometida a tanta robótica, a tanto adelantos tecnológicos y disminución, a su vez, del mundo del espíritu, del mundo álmico, de la conciencia y del alma. Como es adentro, es afuera, lo repito. Y yo creo que esta rareza interestelar del 31 Atlas forma parte de esa dualidad, de la lucha en este universo del mal o del bien contra el mal o del mal contra el bien. La lucha de la dualidad, que a su vez la dualidad, yo lo he dicho, muchas veces no existe. Solo existe en este universo virtual, dual y holográfico. Reflexionemos, terminaré diciendo, reflexionemos cada uno de nosotros qué viene a enseñarnos este astro interestelar llamado, de nombre muy curioso, Atlas 3i. Cada uno busque su verdad. Y aflorarán de seguro muchísimas respuestas. Eso sería todo por hoy, amigos del canal. Espero que les haya gustado el contenido. Lo mío, por supuesto, no es hablar de astros ni cosas que dicen los astrónomos que ven con sus grandes telescopios, pero lo mío es el mundo de las energías y quise decodificar a mi manera, porque insisto, es muy raro que un observatorio se llama ALMA y que un objeto interestelar le pongan Atlas. Entonces ya vimos la simbología, los símbolos, vimos la mitología, el poder, qué significa de los símbolos, etcétera, etcétera.
Así que esto sería todo por hoy. Nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Y quería mencionar lo siguiente, donde lo tenía anotado. Uy, lo tenía por ahí anotado. Bueno, que hay un queridísimo amigo del canal, un suscriptor de apellido Ríos, no recuerdo, discúlpame si no me acuerdo de tu nombre, de apellido Ríos, que me hizo una pregunta muy interesante. Él debe saber de qué se trata y de qué estoy hablando. Bueno, ese será mi queridísimo amigo del canal y suscriptor, y queridísimo suscriptor, el tema de la próxima charla. Tú con esa pregunta, de tu pregunta voy a hacer un tema en la próxima charla del canal. Bueno, eso quería decir antes de despedirme. Un abrazo, un besote a todos y nos vemos, si Dios quiere, en mi canal El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. No olvides suscribirte si no estás suscrito a mi canal, y gracias a todos los nuevos suscriptores, porque ya formamos parte, lo dije una vez, de una ya se va aumentando esta gran familia que nos gustan y vibramos con el mundo de las energías y el mundo de la metafísica. Nos vemos muy pronto, no olvides suscribirte, darme un like si te gustó y compartir, eso es muy importante, compartir. Así que adiós amigos y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en mi canal, reitero, El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Bye bye amigos, adiós, adiós.